Todos tenemos en la cabeza una imagen de España: sol, turismo, una vida tranquila. Pero los documentos que vamos a analizar hoy destapan una realidad completamente distinta, una que se esconde justo debajo de esa superficie. Hablamos de una guerra de 50 años, una guerra librada en secreto, que ha definido al país de una forma mucho más profunda de lo que la gente imagina. Y esa es precisamente la idea central que vamos a explorar. Una guerra secreta que ha moldeado la nación de formas que apenas empezamos a comprender. Un conflicto que no se libró con ejércitos convencionales, sino con espías, con infiltrados, con células clandestinas. Esta es la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. Una pregunta que nos sumerge en uno de los conflictos de inteligencia más largos, complejos e implacables de la historia moderna. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Strategic Labs, el canal donde analizamos en profundidad las ideas, narrativas y estrategias detrás de los documentos. Hoy vamos a sumergirnos en el material que tenemos sobre la mesa. Antes de empezar, les pedimos que dejen un like, compartan esta entrega y se suscriban al canal. Y recuerden revisar la descripción para acceder a los enlaces del material original. Además, antes de arrancar, quiero plantear una pregunta. Mientras avanzamos en este análisis, piensen en esto. ¿Creen que lo que estamos a punto de explorar representa un movimiento estratégico inteligente o un error garrafal? Nos encantaría leer su opinión en los comentarios. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Esta guerra en la sombra no apareció de la nada, claro. El análisis destaca que fue un único evento, un golpe que fue casi un terremoto, el que la sacó a la luz y cambió las reglas del juego para siempre. Es que, la ejecución de este atentado es material de manual de operaciones especiales. No estamos hablando de un acto de terrorismo al uso. Esto es una declaración de intenciones en toda regla. La paciencia para estudiar la rutina, la ingeniería para acabar el túnel, la precisión milimétrica, todo estaba diseñado para demostrar una capacidad y una voluntad que marcarían el ritmo brutal de las décadas siguientes. Pero fíjense, porque aquí es donde está lo realmente interesante. El impacto más profundo no fue tanto el político, que lo fue, sino el psicológico. Se trataba de destrozar la percepción de control, de demostrar que el Estado era vulnerable en su propio corazón. Esto no solo provocó una crisis, sino que obligó a todo el aparato de seguridad a reorganizarse de arriba a abajo y a llevar la lucha a un nuevo nivel de agresividad en la sombra. Y claro, como era de esperar, esa respuesta no se hizo esperar. El Estado, que de repente se ve expuesto y vulnerable, se vio obligado a construir casi desde cero una sofisticada maquinaria de contrainsurgencia para devolver el golpe en el mismo terreno, el encubierto. Aquí vemos a los actores clave de esa maquinaria. Pero lo que subraya el análisis, y esto es clave, no es tanto la fuerza de cada agencia por separado, sino su sinergia. SNI, por así decirlo, era el cerebro, la inteligencia estratégica que ponía sobre la mesa el qué, el quién y el por qué. Y luego, la Guardia Civil era el músculo táctico, la que ejecutaba operaciones con una precisión casi militar. La combinación era, letal. Los documentos describen esto como una danza mortal de ataque y respuesta, una metáfora que le va como anillo al dedo. Es que esto no era una guerra estática, ni mucho menos. Cada innovación de un lado, como las células estancas de ETA, obligaba al Estado a desarrollar nuevas contramedidas, como la infiltración de agentes a muy largo plazo o el espionaje masivo de comunicaciones. Era un ciclo constante de escalada tecnológica y táctica. Y atención a esto, porque aquí es donde la cosa se empieza a complicar de verdad. Pensemos en el caso de la redada contra Valentino Echevarría. Desde un punto de vista táctico, es un éxito rotundo. Capturan a un líder, se incauta material, perfecto. Pero el análisis sugiere que, estratégicamente, cada golpe así generaba una respuesta más violenta, más reclutas y, sobre todo, más odio. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿De qué sirve ganar una batalla si eso hace que sea más difícil ganar la guerra? Y claro, es precisamente esa escalada, esa presión constante por obtener resultados, la que acabó llevando al Estado a su capítulo más oscuro, al punto en el que esa línea, la que separa el protector del agresor, se volvió peligrosamente borrosa. Sobre esto no hay ambigüedad alguna. Los GAL no fueron un accidente, ni la acción de unos pocos incontrolados. Fueron una política de Estado. La decisión deliberada de usar las mismas armas que el enemigo, operar fuera de la ley, sin garantías, sin juicios. Se conceptualizó como una guerra sucia, y lo fue, en todos y cada uno de los sentidos de la palabra. Y claro, esto nos lleva al debate central, a la pregunta del millón. Por un lado está el argumento pragmático, casi cínico, que dice que si luchas contra un enemigo que no tiene reglas, quizá no tienes más remedio que usar sus mismas tácticas para desestabilizarlo. Pero por otro lado, están las consecuencias. Un fracaso moral absoluto que deslegitimó al propio Estado, regalándole a ETA una victoria propagandística inmensa y, como sugiere el análisis, echando muchísima más leña al fuego de la violencia.
A pesar de los errores garrafales de todas esas zonas grises, décadas de presión constante, de aprendizaje y de adaptación por parte de los servicios de inteligencia, finalmente empezaron a inclinar la balanza. Y lo hicieron de forma decisiva. Vamos a ver cómo se articuló el colapso de la organización. Es que la derrota de ETA no fue un golpe de gracia. El documento lo describe de una forma muy gráfica. No fue una batalla final. Fue más bien como una soga que se va apretando, poco a poco, pero sin descanso. Una guerra de desgaste que se ganó a través de la inteligencia pura y dura. Se atacaron sus comunicaciones, su financiación, su liderazgo y, quizá lo más importante, se dinamitó la confianza entre sus propios miembros. Fue un desmantelamiento sistemático, pieza a pieza. Y este, para mí, es el punto clave de toda esta fase final. No se trataba de fuerza bruta, sino de precisión quirúrgica. Años y años acumulando inteligencia permitieron explotar cada debilidad, cada rutina, cada contacto, lo que provocó un colapso en cascada. Fue la culminación de décadas de un trabajo paciente y silencioso en la sombra. Claro, pero el fin de ETA no significó el fin de la guerra encubierta, ni mucho menos. Simplemente el campo de batalla y el enemigo cambiaron. Y toda esa maquinaria de inteligencia forjada en ese conflicto tan largo tuvo que reinventarse a marchas forzadas. Y es aquí donde vemos cómo la guerra se transforma. Porque no termina, en absoluto, solo cambia de piel. Toda esa maquinaria de inteligencia perfeccionada durante décadas contra un enemigo jerárquico y territorial como ETA tuvo que reinventarse por completo. Ahora, el campo de batalla es global, es descentralizado y muy a menudo es virtual. La guerra ya no está en los callejones del País Vasco, está en el ciberespacio, en las redes sociales, en la desinformación. Y con esta idea, que es bastante potente, nos deja el análisis, que quizá la guerra encubierta no es una anomalía, sino una condición permanente de la seguridad en el mundo moderno. Lo único que cambia son los adversarios, las tácticas y los escenarios. Hemos llegado al final de este análisis, pero antes de terminar nos interesa mucho conocer su perspectiva. ¿Creen que lo que hemos analizado hoy refleja inteligencia estratégica o un fracaso sistémico? Dejen su opinión en los comentarios, que los leemos todos. Si este análisis les ha aportado valor, por favor dejen un like, compártanlo y suscríbanse a Strategic Labs para que podamos seguir deconstruyendo narrativas. Recuerden revisar la descripción. Nos vemos en el próximo análisis.